A través de las redes sociales también nos acompañan. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, hermanos, fue un maratón para poder llegar aquí, pero llegamos en tiempo. Tenemos un tema, mis hermanos, muy importante sobre la prueba fatal. Vamos a estar hablando, hermanos, sobre un tema muy importante, pero antes queremos invitar a todos para nuestro gran congreso. Ya se acercan las horas. Ya el día viernes, si Dios permite, a las 2 de la tarde empezamos, el día 12 de noviembre, a las 2 de la tarde, viernes, empezamos el primer congreso de puestos de avanzada de la ciudad de Los Ángeles. Estamos muy contentos porque vienen personas desde Utah, vienen personas desde Florida, desde Texas, aparte de los que estamos aquí en California. Así que Dios nos bendiga a todos, preparemos nuestro corazón. Vamos a hacer muchas charlas sobre la preparación para los puestos de avanzada. Vamos a tener clases de agricultura, de salud mental, de nutrición, aparte, claro, del tema que es cómo abrir un sanatorio en su puesto de avanzada. Su servidor, hermanos, primero Dios, estaremos también dando la clase de fitoterapia o herbolaria. Es muy importante, hermanos. Claro que el tiempo no alcanza para mucho porque tenemos más de 200 plantas que estudiar al respecto de los diferentes sistemas del cuerpo, pero sí estaremos realizando este primer congreso de puestos de avanzada. Invitamos a todos para que no dejen para la última hora, hagan la inscripción. La página, mis hermanos, es www.institutodesaludtotal.com. Ahí usted puede hacer su inscripción. Qué triste, hermanos, como podemos ver en la pantalla, el pastor Juan Rivera todavía se está recuperando de este virus. Él no podrá estar con nosotros, pero primero Dios, al futuro, al otro evento, Él pueda estar con nosotros. Así que estamos en este momento, mis hermanos, ya nos preparando para el día viernes a las 2 de la tarde arrancar con este congreso, con el primer tema de los puestos de avanzada. La Biblia dice salir de Babilonia, pero debemos entonces saber dónde vamos y con quién vamos y a qué vamos para prepararnos para hacer la obra del Señor. Aí dice Apocalipse 18:4, e oí outra voz del cielo que decía, salid de ella, está hablando de Babilônia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, nem recibáis parte de sus plagas. Así, hermanos, que tenemos una obra que hacer. Bueno, ya hicimos la propaganda, ahora vamos al temario al que estamos para estudiar en este momento. Quisiera decir, hermanos, de que este tema es muy importante, el tema que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar, hermanos, un versículo que es un versículo muy importante de la escatología. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 10, dice así la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Queridos hermanos, si colocamos la atención al versículo que leemos, está hablando de la venida del Señor, y antes, a la víspera de la venida del Señor, hay una prueba muy grande sobre mis hermanos, la cual el mundo todo tiene que pasar. Pero miren que es la carta a Filadelfia. La carta a Filadelfia dice, y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, Entonces, hermanos, el temario que mencionamos es la prueba final, porque esta es la gran prueba que todos los moradores de la tierra tienen que pasar. Pero hay una prueba, mis hermanos, que es para la iglesia. Esta prueba que Jesús está mencionando aquí a la carta de Filadelfia, dice claramente así sobre
los que moram sobre la tierra. Quiere decir que alcanza a cristianos, pero también paganos, alcanza a las demás filosofías religiosas allá del oriente, todos alcanzan esta prueba, pero hay una prueba específica para la iglesia. Y hoy, mis hermanos, me gustaría mucho hablar al respecto de esta prueba. Cuando estudiamos el primer ángel de Apocalipsis, dice así Apocalipsis 14, 6 y 7. Es un versículo muy conocido. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz, número 1, temed a Dios. Y número 2, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hay 3 mandatos divinos aquí. Número 1, temer a Dios. Número 2, dice la Biblia, darle gloria. Número 3, y adorar a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra y todas las fuentes de aguas. Queridos hermanos, en este momento estamos enfrentando un gran problema dentro del adventismo. Número 1, mis hermanos, que estamos perdiendo el temor a Dios. Tenemos amor a Dios, todos decimos que amamos a Dios, pero pocos temen a Dios. Y temer a Dios no es tener miedo de Dios, porque nos va a castigar. Temer a Dios, mis hermanos, es ser reverente, es ser obediente a las órdenes que Él nos dio, a la misión que Él nos dio. Número 2, hermanos, estamos perdiendo también el privilegio de dar gloria a Dios, porque la Biblia dice cómo debemos dar gloria a Dios. No es como las iglesias que se reúnen a cantar horas y horas y a bailar, gloria, gloria, gloria. Claro que no hay ningún pecado en decir gloria, gloria, pero la palabra de Dios dice que dar gloria a Dios es vivir conforme la filosofía bíblica. 1 Corintios 10, 31 dice así, hermanos, 1 Corintios 10, 31, por tanto, quer comáis, quer bebáis o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que para dar gloria a Dios tenemos que ser temperantes para dar gloria a Dios. Y número 3, hermanos, y adorad al que hizo el cielo, el mar, la tierra, todas las cosas que hay en ellos. Queridos hermanos, ahora está entrando en nuestras universidades una filosofía de que aquellos 11 capítulos de Gênesis são apenas alegóricos, são metáforas, são apenas uma parábola de ilustrações, portanto não são literais. E a la vez que se derrumba os 11 primeiros capítulos de la Bíblia, de Gênesis, de 1 a 11, pues entonces não há criação literal e tampouco não há dilúvio. E se não há criação literal, como vamos guardar um dia sétimo de la semana? ¿Estão agarrando a ideia? Então, se não há uma semana literal, tampouco a semana, não há que guardar o sétimo dia. Portanto, este mandamento del sábado já está fora da realidade moderna de este mundo em que vivimos. Então, ser um adventista, mis hermanos, e dizer que é del sétimo dia, por dizer, é algo, mis hermanos, ilógico. Portanto, nossa religião se vai derrumbando. E a la vez, se essa história del Edén, de comer um fruto proibido, é uma alegoria, assim se diz, pastor, alegoria? Alegoria, está bem, então, alegoria. Então, pues esto de temperancia, de alimentación, tampoco no tiene sentido. ¿Para qué vamos a estar diciendo a la gente que no hay que comer esto y aquello? Porque si es una alegoría, lo que encontramos allá al capítulo 3 del libro de Gênesis. ¿Están conmigo? Ahora, hermanos, entonces viene la prueba fatal. ¿Y sabe cuál es la prueba fatal? El Señor nos va a probar en todos esos puntos. A ver si nosotros queremos ser fieles al Criador o si vamos a ser fieles a un poder apóstata, un poder rebelde, un poder que se coloca en contra la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, el libro de Apocalipsis menciona de que ahora viene algo tremendo, dice el capítulo 13 de Apocalipsis, al versículo 14, estas palabras: y engaña a los moradores de la tierra
con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando. Esta palabra mandando significa colocando un decreto. Mandando no es así si quiere, si tiene tiempo. Este es un decreto, mandando a los moradores de la tierra que se le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Queridos hermanos, ahora entonces seremos confrontados, todos los moradores de la tierra, conforme acabo de leer, todos los moradores de la tierra tendrán que ser confrontados a recibir la marca de la bestia o el sello del Dios vivo. Pero en esto no discordamos mucho. Casi todos estamos en la misma página, que viene un decreto dominical, que viene una imposición en contra el sello de Dios. Y esto yo pudiera leer, hermanos, un montón de textos. Por decir, aquí tengo el libro, este libro tan conocido que es El Camino a Cristo, el conflicto de los siglos. Y este libro menciona claramente esas palabras así, mis hermanos, al respecto. Página 663, no voy a predicar del sábado, nomás una ventanita, dice así: el decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. 663, el mensaje final de Dios. Dice, el decreto, está hablando del decreto dominical, no será impuesto estando al pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Ahora escuchen, dice ahí, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque, en portugués, esta traducción del inglés dice, cuando esta prueba final. Aquí colocaron así, cuando esta piedra de toque, también está bien, pero cuando se usa la prueba final parece que se entiende mejor, ¿no? Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Un poquito más abajo dice así al medio de la página, mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Entonces está claro de que el sábado es una piedra de toque, una prueba final para todos los habitantes de la tierra. Y si yo voy otra vez al primer ángel, dice claramente así, y adorad a aquel que hizo. ¿Y de dónde saca el apóstol Juan estas palabras de Apocalipsis 14:7? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esas palabras fueron sacadas del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al versículo 11. Y dice ahí, hermanos, el versículo 11 más que todo. Dice, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día 7º. Ahí están las palabras. Y en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Este cuarto mandamiento, hermanos, es la base del primer ángel. Por tanto, hermanos, aquí estamos en la misma página y pudiéramos, aquí yo tengo un comentario en esta Biblia, es la Biblia de estudios. Cuando leo de Apocalipsis capítulo 13, dice así, el capítulo 13, el comentario al pie de página de esta Biblia, probados por la imagen. Apocalipsis 13, 14 a 17, dice, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba
para el pueblo de Dios, por medio de lo cual se decidirá el destino de cada uno. ¿Miraron, mis hermanos? Entonces, el sábado es como la piedra de toque o la prueba final para el pueblo de Dios. Y eso es bíblico. Aquí estamos leyendo, también pudiera seguir leyendo El conflicto de los siglos y varios libros, pero yo quiero hablar de otra prueba. Usted va a decir, ¿cómo? ¿Hay otra prueba? Sí hay. Hay una otra prueba, porque esta del sábado, estamos por muchos años escuchando desde el decreto dominical y sabemos que viene la imposición dominical y sabemos que viene en silencio y conocemos un montón de detalles sobre el decreto dominical. Y hay muchos que son especialistas en perseguir los pasos del papado, a ver cómo va la Laudato Si, la reunión y con todos los países. Y ahora que Biden estuvo con, y todos esos detalles ahí acompañamos. Pero hay una prueba, mis hermanos, de que no estamos apercibidos y esta prueba ya nos agarró. ¿Y a dónde está esta prueba? Yo voy a leer en dos partes. Primero voy a leer en la Biblia y después voy a leer en el espíritu de profecía. Y vamos a ver que no es una cita aislada, torcida, perdida, no. Son un montón de textos donde nosotros vamos a encontrar que estamos ya en la gran prueba y no sabíamos. Y muchos ya están cayendo y no sabíamos por qué. Porque, mis hermanos, esta prueba también está profetizada. Para que tengamos una idea, déjame leer aquí para que usted vea conmigo el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, dice así, la poderosa palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 2 dice así, hermanos, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndolo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Aquí está la prueba, hermanos, que tenemos que pasar, que Jesús tuvo que pasar. ¿Cuál es la prueba? Jesús iba a empezar su ministerio. Y a la vez, mis hermanos, si colocamos atención al texto, Jesús apenas se había bautizado y al bautismo de Jesús pasaron varias cosas. Vino una apariencia de paloma y posó sobre él. Y a la vez una voz que se hizo escuchar como un trueno y dijo: este es mi Hijo amado, a él escuche. Queridos hermanos, entonces, dice la Biblia que aquella voz: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, era la voz del Padre que se estaba haciendo escuchar de que Jesús era su Hijo, que le iba a obedecer. Ahora viene Satanás, hermanos, escuchen esto. Satanás mira la circunstancia. Primero que Jesús fue al desierto para orar y ayunar. Quiere decir que la condición era la más propicia porque él estaba ayunando y él estaba solo. Y por tanto Jesús, mis hermanos, al estar ayunando, él estaba en una condición, como decir, vulnerable. Y Satanás, al acercarse de nuestro Salvador, hace lo mismo que hizo en el Edén. Tuerce las Escrituras, tuerce la palabra de Dios para atrapar a Jesús. Y mira cómo dijo: si eres hijo de Dios, que había dicho el Padre hace un momento atrás, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por tanto, ahora Satanás tuerce la palabra: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Queridos hermanos, cuando nosotros miramos, la primera tentación es la tentación clave, porque era de la misma manera como Satanás había derrumbado allá en el Edén a nuestros primeros padres.
Ahora la diferencia era, claro, era gritante, porque Adán y Eva tenían mucha comida, Adán y Eva no estaban ayunando, Adán y Eva tenían, hermanos, una vida eterna a disfrutar, pero Jesús está en una condición caída, porque él asumió la naturaleza humana, aunque no pecó, pero él asumía la naturaleza humana de 4.000 años de pecado, y Jesús ahora estaba en una condición de hambre, dice la Biblia claramente, tuvo hambre, Adán y Eva no tenían hambre. Queridos hermanos, en este contexto, con hambre, Satanás se acerca a Jesús para derrumbarlo. Ahí miramos ahora cómo las dos ocasiones Satanás tuerce la palabra del Señor, porque llegó con Eva y dijo lo mismo. ¿No es cierto que Dios ha dicho? Quiere decir, va al mismo torciendo la palabra, si eres hijo de Dios. Hermanos, yo tengo un libro aquí a la mano, es el libro El deseado de todas las gentes. Si usted lee este capítulo, la página 89, es el capítulo La Tentación, capítulo 12. No voy a leer todo el capítulo, pero voy a la página 92 leer aquí un párrafo. Dice así: para Cristo, como para la santa pareja del Edén. Vamos a ver, a encontrar aquí para poner en la pantalla, página 92, dice: para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. ¿Están acompañando, hermanos? El apetito fue la base de la primera gran tentación. Por eso Jesús viene a rescatar al hombre, ¿dónde? Exactamente a donde la humanidad cayó. Queridos hermanos, entonces, ¿fue esta la prueba para Adán y Eva? Sí, fue la única prueba, el apetito. Ellos no tenían que ser fiel al sábado, o ser fiel a de no adulterar, de no robar, ni había esta condición. La única condición en el Edén para nuestros primeros padres, para los padres de nuestra raza, era no comer un fruto prohibido. Por eso aquella árbol de la ciencia del bien y del mal era, mis hermanos, una condición para que ellos pudieran seguir vivos por toda la eternidad. Por eso el Señor dijo bien claro: si comieres del fruto, ciertamente morirás. Queridos hermanos, ahora leyendo la cita, mira qué interesante, dice así: para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó. Por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Y ahora repite la cita de Lucas, capítulo 4, versículo de 1 adelante. Queridos hermanos, aquí dice: desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones, hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Y dice: así los hombres se habían degradado y degenerado, y por sí mismos no podían vencer. Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa. Gloria a Dios. Yo pudiera seguir leyendo, pero creo que quedó claro, hermanos. Jesús viene a rescatar el ser humano donde el ser humano cayó. Queridos hermanos, ahora ponga atención en algo. Tal vez usted va a decir: oh, entonces aquel tiempo en el Edén, la condición para la vida eterna era ser temperante. Sí. Hoy, ¿y por qué que hoy no es más esta condición? Porque si Adán y Eva no comieron del fruto prohibido, estaríamos ¿dónde? Pues en el paraíso. Estaríamos en la vida eterna. Pero entonces, hermanos, ¿qué cambió? Pues yo te voy a decir ahora, no cambió nada. Y para que usted tenga una idea de lo que estoy hablando, voy a leer algunos versículos, no uno, algunos. Vamos a empezar, hermanos, al libro de Éxodo, al capítulo 16, que es un versículo muy conocido, al capítulo 16, y aunque no voy a leer todo el capítulo porque es muy largo, pero yo quisiera leer 2, 3 versículos. Vamos a empezar con el versículo 4, Éxodo capítulo 16, versículo 4, y dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré chover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Para que yo lo pruebe si anda en qué.
en mi ley o no. ¿Cómo es esto? Iba a caer pan del cielo, símbolo de la temperancia, porque Dios iba a alimentarlos y ahora Dios iba a colocarlos a prueba para que a la vez que cayera el pan, Dios iba a probar si andaban en qué? En armonía con su ley. Aquí está, hermanos, una clara referencia directa que la reforma pro salud está directamente relacionada con la ley de Dios. Y hay un montón de versículos. Si usted viene al capítulo 16, al versículo 25, dice, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no echaréis en el campo, versículo 26, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se echará. Entonces aquí tenemos la reforma pro salud, está conectada, está interligada con el santo sábado. Decimos amén, hermanos. Y ahora viene el versículo siguiente, dice algo más, versículo 27, dice así, y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recorrer y no hallaron. Siempre, hermanos, hay desde el Edén rebeldes, siempre hay transgresores, siempre hay aquellos que rechazan la luz, pero gloria a Dios hay un remanente que obedece. Y el Señor, hermanos, ahora otra vez confirma lo que ya habíamos mirado, versículo 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Quiere decir, hermanos, que la reforma pro salud está intrínsecamente conectada con la guarda de los 10 mandamientos o la ley moral de nuestro Criador. ¿Están conmigo? ¿Será que estamos inventando esto o está en la Biblia? Más claro, mis hermanos, mira lo que él dice el versículo 22, el mismo capítulo, versículo 22, dice, en el sexto día recorrieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se le hicieron saber a Moisés, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día, sábado, el día de reposo, es reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, viernes, ¿no? Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hirió. Gloria a Dios, hermanos. Quiere decir, escuchen esto, si estoy leyendo bien, la ley de Dios, ella tiene un poder, especialmente el santo sábado, de conservación. Porque los demás días, si agarrasen doble porción, ¿qué pasaba? Se dañaba, se perdía el pan, se quedaba mal olor, mal aliento y también se aguzanaba, pero el día viernes se preparaba doble porción y no pasaba ¿qué? Nada. El día viernes, hermanos, se guardaba para el sábado y no se perdía. Quiere decir que el sábado tiene algo en este día que Dios colocó. No tengo tiempo de ir a Génesis, si pudiera ir para que pudiéramos ver cuán importante que el sábado tiene una bendición especial. Porque es un día bendecido, es un día santificado y es un día que Dios descansó en este día, colocó su sello en él. Queridos hermanos, qué bonito, ¿no? El libro de Éxodo, por eso ahora amarra la reforma pro salud con la ley de Dios. Y eso ya decía el capítulo anterior, si usted va al libro de Éxodo 15, 26, que es un texto que conocemos todos, y dice, dijo, si oyeres, no de cualquier manera, dice, atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ahora viene la segunda parte, dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Querido hermano, querida hermana, otra vez estamos mirando lo mismo. La ley de Dios dice, si oyeres atentamente y guardares mis mandamientos, dice, ahora viene la segunda parte, ninguna enfermedad vendrá sobre ustedes. ¿No estamos ahí mirando la ley moral y la ley natural, la ley de salud? Claro que sí. ¿Y es bíblico o no? Claro que sí.
No podemos decir que no. Por eso, mis hermanos, yo pudiera ir a través de la Biblia un montón de versículos, estudiando, como por decir, el libro de Deuteronomio, capítulo 8, y en el Pentateuco, es el último libro del Pentateuco, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1, dice así, hermanos, capítulo 8, versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, ¿para qué? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y le acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte y para ¿qué? Wow, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Queridos hermanos, entonces, si estoy entendiendo bien, yo estoy predicando un sermón que ninguna iglesia puede predicar. Un sermón que habla del sábado y que habla de la reforma pro salud. Por eso los adventistas somos llamados a juicio delante de Dios, y el Señor, hermanos, nos tiene por responsables, porque Él nos ha dado esta luz para llevarla al mundo todo. Igualito había dado a Israel para que fuera la luz entre los paganos de aquellos días y pudiera dar al mundo el mensaje de los 3 ángeles en aquel tiempo. ¿No decimos amén, hermanos? Qué privilegio conocer esta luz. Por eso, hermanos, ahora cuando miramos el propósito de todo esto, es que el Señor los quería capacitar para que ellos pudieran tener, hermanos, larga vida, pudieran tener energía para predicar y dar un testimonio vivo a las demás naciones, que el Dios de esta nación, Israel, es el Dios vivo, y por eso no estamos enfermos con las enfermedades que están sobre los paganos. Y dice el capítulo 8, versículo 16 de Deuteronomio, dice ahí, hermanos, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito, hermanos? Para la postre, hacerte bien. ¿Cuál es la razón que el Señor nos dio la ley? ¿Cuál es la razón que Él nos dio la reforma pro salud? ¿Para hacernos qué? Para hacernos bien. Hermanos, si estoy mirando bien todo eso, es maravilloso, porque si yo leí en Éxodo que si atentamente obedecemos las instrucciones, entonces ninguna enfermedad me va a venir de las que vienen sobre los paganos, los mundanos, los materialistas, los ateos o los idólatras, porque el Señor dice, porque yo soy Jehová, tu doctor, tu médico, el que te cura, el que te sana. Y para la postre, el Señor nos prueba, ¿para qué? Para hacernos bien. Él nos quiere cuidar. Qué hermoso, hermanos, entender que Jesús, Él nos dio la capacidad de vencer. Por eso la victoria de Cristo debe ser mi victoria contra el apetito pervertido. A donde cayó Adán y Eva, el Señor nos quiere levantar para que podamos regresar a la bendición que Él tiene preparado para nosotros. Y yo pudiera seguir, hermanos, con la Biblia y predicar aquí un montón de versículos, pero yo voy un poquito con el espíritu de profecía, porque yo tengo aquí, hermanos, varios libros que quiero leer rapidito, algunos textos, y voy a compartir con ustedes algunos textos, hermanos, claves al respecto de la prueba, porque Jesús menciona allá en Apocalipsis 3:10, de que si nosotros guardamos su palabra, la palabra de su paciencia, también Él nos guardará de la prueba que ha de venir sobre ¿cuántos? Sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Ahora, hermanos, ¿cuál es la condición para que el Señor nos pueda guardar? Queridos hermanos, en este momento estamos en medio a una pandemia, y esta pandemia, mis hermanos,
ella vino apenas como una antesala de lo que está por venir a la tierra. Mira, aquí tengo un librito, aquí está, el Ministerio Médico. Este librito dice así a la página 307, Ministerio Médico, página 307. Dice así, hermanos, el fruto del árbol de la vida. El fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía una virtud sobrenatural. Comer de él era vivir para siempre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Era vivir para siempre. Y dice su fruto era el antídoto de la muerte. Sus hojas eran para sostener la vida y la inmortalidad. Pero a causa de la desobediencia del hombre, la muerte entró en el mundo. Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo fruto se le había prohibido tocar. Esta era, ¿cómo dice ahí? Esta era su prueba. ¿Agarraron la idea, hermanos? ¿Cuál era la prueba de Adán? No tocar, no acercarse al fruto y no comer. Esta era su prueba. ¿Y qué dice ahí? Él fracasó y su transgresión abrió de par en par las puertas para la desdicha sobre nuestro mundo. Y si el árbol de la vida era un tipo de la gran fuente de mortalidad de Cristo, está escrito, en él estaba la vida y la vida del hombre y la vida era la luz de los hombres. Él es la fuente de la vida, la obediencia a Él es la esencia de la vida, el poder vivificante que regocija el alma. El hombre se descalificó a sí mismo para tener acceso al árbol de la vida a causa del pecado. Ahora la vida y la inmortalidad salen por la luz por medio de Jesucristo. Quiere decir que nosotros tenemos ahora en Jesús el mismo privilegio de Adán y Eva. ¿Decimos amén, hermanos? Ahora le hago una pregunta. ¿Debiam Adán y Eva seguir intemperantes porque Cristo le abrió paso ahora a la vida eterna? No. Hermanos, es lo mismo que dice allá el Nuevo Testamento. Si va a lavar el perro, el cerdo, y si ellos van suciarse otra vez al barro comiendo su propio vómito, no tiene sentido. Por tanto, hermanos, el Señor nos quiere limpiar, el Señor nos quiere rescatar, pero de manera completa. Por eso, en este momento, mis hermanos, dice aquí el libro deseado de todas las gentes que acabamos de leer, Cristo vino para levantar el hombre exactamente donde el hombre cae en pecado. Ahora, ¿es esta una prueba para nosotros? Es una buena pregunta, ¿no? Si foi uma prueba para Adão e Eva, se foi uma prueba para Israel, se foi uma prueba para Jesús, la temperancia, estoy hablando de la temperancia, ¿será que es una prueba para nosotros? Amén. Hermanos, el punto es que nosotros estamos ahora, como mencioné hace un momento, pues alegorizando todo, es todo una parábola, es todo una místico, no es nada real, nada literal. Entonces, ¿para qué vamos a guardar el sábado? ¿Por qué vamos a llevar la reforma pro salud a tanta importancia? Si todo es apenas místico. No, mis hermanos, por eso el Señor nos va a probar, porque el primer mensaje del primer ángel viene exactamente, hermanos, rescatar el ser humano donde el ser humano cayó. Gloria a Dios. Aquí tengo un librito, hermanos, consejos sobre el régimen alimenticio. Este libro yo tengo aquí no una, dos, ni tres, tengo un montón de versículos de que este tema es tan claro, mis hermanos, y qué triste, hermanos, que la iglesia no conoce esta luz. Vamos a ver algunas páginas. Aquí tengo la página Consejos sobre el régimen alimenticio y yo puedo dar el párrafo porque ahí nos ayuda de manera más rápida a encontrar, ¿no? El texto. Déjame ver aquí el primer texto. Dice así al párrafo 31, hablando del pueblo de Israel. Mira que interesante este texto, también está en el libro Evangelismo, ese mismo texto. Dice el párrafo 31, consejos sobre el régimen alimenticio. Hermanos, miren el plan divino. Mira de dónde fracasó el pueblo de Israel y dónde estamos fracasando nosotros igualito. Sí, mira, a la condición, si los israelitas hubiesen obedecido
a las instrucciones recibidas y aprovechado sus ventajas, hubieran dado al mundo una verdadera lección objetiva de salud y prosperidad. ¿Cómo sería el pueblo de Israel? Un pueblo rico y sano. Dice así, hermanos, sigo leyendo: si como pueblo hubieran vivido conforme al plan de Dios, habrían sido preservados de las enfermedades que afligían a las demás naciones, mas que ningún otro pueblo hubieran tenido fuerza física e intelectual. ¡Wow, hermanos! Ahora le hago una pregunta. ¿Será que esta bendición, estas promesas, también se califican para nosotros? Claro que sí. Eso es condicional, hermanos. Por eso la Biblia dice que somos colaboradores de Dios. Y ahora viene la iglesia iluminada por Satanás y dice: no, eso de comida no era para el tiempo de Moisés. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy comamos y bebamos, la oración santifica todo. Hoy no hay que guardar el sábado, hoy que no hay que guardar nada de alimentación, esa ley ceremonial. Y hermanos, el enemigo tuerce otra vez la escritura. Y nosotros no podemos ser ni sanos y ni prosperados. Queridos hermanos, qué triste lo que pasó con Israel, está pasando con el Israel moderno. Pero va a haber, hermanos, va a haber un remanente, porque los 144,000 van a abrazar esta luz y van a ser lo que Dios quería que el pueblo de Israel fuera, van a ser a la recta final cuando Él venga a concluir su obra. Qué hermoso poder entender y estudiar esto. Los 144,000 serán como Daniel, obedientes. Ahora escuchen esto. Y agárrense bien de la banca, porque lo que voy a leer ahora, hermanos, tal vez muchos ni siquiera nunca escucharon. Está en el mismo libro. A la página, vamos a empezar un poquito antes, a la página 49. Dice así, hermanos. Párrafo 49, página 49, dice así: la transgresión de la ley física, la ley natural, ¿no? La transgresión de la ley física no es que tal vez, no, es la transgresión de la ley de Dios. Nuestro Creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Él es el autor de las leyes físicas, así como es el autor de la ley moral. Y el ser humano, que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y a su salud física, peca contra Dios. Peca contra Dios. Queridos hermanos, tal vez nunca escuchamos esto, pero aquí está escrito. Por eso que en este momento, mis hermanos, tiene que venir una prueba muy grande al mundo. Pero primero va a venir una prueba muy grande a la iglesia. Y esta prueba, mis hermanos, es una prueba que estamos completamente despreparados, porque nunca nos enseñaron estas cosas. Mira el párrafo 65 de este mismo libro, dice así, párrafo 65, página 58, dice así: el abusarse del estómago, complaciendo el apetito, pervertido, claro, constituye, ¿qué constituye qué? La fuente fructífera de la mayor parte de las pruebas de la iglesia. Los que comen y trabajan intemperada, irracionalmente, hablan y actúan irracionalmente. Un hombre intemperante, aquí incluye también la mujer, incluye el niño, incluye la visita, cualquiera. Un hombre intemperante no puede ser un hombre paciente. Pastor, una persona que no tenga paciencia entra en el cielo. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál era, hermanos? ¿Cuál era, conforme la Biblia, el hombre más paciente que vino a la tierra? Moisés. Pero le hago una pregunta: ¿por qué Moisés no pudo entrar a la tierra de la promesa? Porque quebró las tablas del pacto. Fue impaciente. Hermanos, el hombre más paciente de la tierra fue impaciente. Quiere decir, ¿qué va a ser de mí? Por eso, hermanos, dice así claramente aquí: dice, un hombre intemperante no puede ser un hombre paciente. Entonces, hermanos, tenemos que, para lograr ser pacientes, debemos ser como temperantes. Por eso que dice, es la mayor parte de las pruebas de la iglesia, el apetito.
E hermanos, então disse claramente de que o Senhor quer que agora podamos poner em prática esta luz, como Israel, para que podamos preparar-nos para a venida del Senhor. Então, meus irmãos, este livro, o livro Consejos sobre o Régimen Alimenticio, tem um montão de vezes escrito o mesmo, de que o inimigo nos vai agarrar por la intemperança. E é uma prova tão grande, hermanos. Este livro, Eventos de los Últimos Dias, a la página 153, menciona algo que Satanás está apostando. E qual é a apuesta de Satanás? Disse assim, hermanos, Satanás disse, página 153, por temor a que les faltem el alimento. Mira, então Satanás está apostando, aí disse, Satanás disse, por temor a que les faltem el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios, la tierra quedará completamente bajo mi dominio. El enemigo ya tiene contado, hermanos, que ya tiene atrapado el mundo y tiene atrapada la iglesia. ¿Por amor a qué? A la comida y a las cosas temporárias. Por isso, meus irmãos, nós devemos agora dar duro e predicar forte a obra de temperança, porque se obedecemos à lei de Deus e obedecemos à temperança por la graça de Cristo, porque não se olvidem que não é um pé de lechuga que nos salva, Jesus hizo possível a vitória donde Adão caiu, para que podamos levantar-nos desta condição caída. Portanto, hermanos, é por la graça de Deus. E esto, mis hermanos, la gracia de Dios no es una gracia barata. El Señor, mis hermanos, nos quiere dar la victoria para que podamos vencer todas las tentaciones. Esto está en este libro, Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Deja ver si encuentro la cita aquí. Mira, esta cita es poderosa, hermanos. Dice así, al párrafo 253, 253. A la mitad del párrafo dice así, el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas. Está a la mitad, un poco más adelante. Vamos a guardar un poco que encuentre. Dice así, casi al final ya. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que se hubiesen vencido en este punto. ¿Cuál punto? Del apetito pervertido. ¿Y qué va a pasar si la persona vence? Habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Ahora, mis hermanos, ¿usted entiende por qué el enemigo nos quiere mantener intemperantes? Porque se nos mantenemos intemperantes, não vamos lograr nenhuma vitória quando venga o decreto dominical ou quando a imagem da bestia seja levantada, porque nos já descapacitamos. Por isso disse que o poder dominante do apetito vai derrumbar ou causará a ruína de milhares de pessoas que, se hubiesen vencido em esse ponto, habriam tenido força moral para obter a vitória sobre todas as demás tentações de Satanás. Agora escucha o que vai dizer em la sequência aí. Pero, los que são esclavos del apetito não alcançarão a perfeccionar um caráter cristiano. Hermanos, vamos ao cielo se não perfeccionamos um caráter cristiano? Claro que Deus não vai levar um bando de rebeldes ao cielo. Dice, hermanos, que Deus nos quer transformar, que Deus nos quer purificar, que Deus nos quer poner el carácter de Cristo en nosotros. Por eso ahora debemos dar prisa, mis hermanos, en permitir que el Señor complete la obra que Él empezó en nosotros. Queridos hermanos, entonces, en este contexto nosotros estamos mirando de que estamos muy atrasados. Aquí tengo un librito, estoy buscando aquí testimonios para los ministros. Evangelismo, testimonios para los ministros. Aquí está. Miren, mis hermanos, este libro, a la página 414, dice así, hermanos. Página 414, Testimonios para los Ministros. Juntad las luces. Juntad las luces. Miren que interessante, e depois vou comparar isto com outro texto, dice, la purificación y la limpieza
pasarán seguramente por cada una de las iglesias de nuestro país que han tenido grandes responsabilidades y privilegios y los han despreciado. Hermanos, no es algo pues muy agradable rechazar la palabra de Dios y ver las consecuencias. Dice que la purificación y la limpieza pasarán por cada iglesia. Y dice así, hermanos, lo que necesitan, no es más evidencias. Necesitan corazones puros y santificados para reunir y retener toda la luz que Dios ha dado, y entonces andarán en esta luz. No necesitamos decir, los peligros de los últimos días pronto han de venir sobre nosotros, ya han venido. Necesitamos ahora la espada del Señor para que corte el alma y los tuétanos de las concupiscencias, los apetitos y las pasiones carnales. Ojalá que penetre hasta partir en mucho mayor grado de lo que hasta ahora lo ha hecho. Por tanto, hermanos, hay una obra que Dios va a realizar en nosotros o quiere realizar en este momento en beneficio de la iglesia. Y yo tengo a la mano, mis hermanos, aquí un libro, es el libro